Buen día, vamos a ver entonces un breve repaso del concepto de trabajo como, en el fondo, la integral de la fuerza escalar, producto escalar diferencial de longitud. Y vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo para calcular el trabajo de la siguiente fuerza. La fuerza que hace que esta pelotita caiga o que yo, si la tiro para arriba, la hace volver. Esa fuerza se llama peso de la pelotita, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a dibujar el ejemplo. Es decir, acá lo único que tenemos es una fuerza peso. Les pregunto, ¿qué pasa si yo tomo la pelotita y con la misma fuerza peso que esta pelotita pesa, yo la voy subiendo para arriba muy lentamente? Tan lentamente que me podría tomar un tiempo infinito. ¿Para qué? Para hacer que esta pelotita de masa M suba con una fuerza que es menos P hacia arriba. Esa fuerza menos P se llama, en este caso, fuerza aplicada. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos viendo acá que el trabajo de la fuerza aplicada es igual a la integral para subir la partícula de masa M desde la posición inicial hasta una posición final, una cierta altura h. Entonces, vamos a poner desde la posición inicial hasta la posición final de la fuerza aplicada escalar diferencial de longitud. Y a estos elementos los vamos a identificar en una nueva figura que indique claramente de qué se trata. Acá tenemos la masa, acá tenemos lo que queremos hacer que suba, la altura h, y cuando está subiendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Supongamos que ya la partícula está acá, le estamos aplicando esta fuerza aplicada, que, como digo, es exactamente igual a la fuerza peso, pero con sentido contrario. Entonces, reemplazamos esto que está acá. ¿Y qué nos da? Que esto es igual a la suma, acuérdense, eso es la integral, de todos los productos escalares de la fuerza aplicada por el diferencial de L que está en esta dirección, subiendo. ¿Sí? Entonces la fuerza aplicada y diferencial de L, obviamente que tienen 0 grados entre sí. Pero como la fuerza aplicada es igual a menos el peso, porque pusimos acá, por el diferencial de L, ¿sí? Desde el valor inicial hasta el valor final, nosotros podemos hacer el producto escalar, sacando el signo menos fuera de la integral, ¿y qué vemos? Que P por diferencial de L es igual a menos este que está acá, pero P por diferencial de L, como P va para abajo, tiene signo menos. Por lo tanto, cancela este signo, ¿sí? Y P es igual a mg, y diferencial de L va para arriba, según la ordenada I, diferencial de L. Entonces, esto, si va desde el punto inicial hasta el punto final, inicial hasta el final, vemos que desde el inicial hasta el final es el recorrido h, que nos da simplemente, lo vemos por acá abajo, que el trabajo de la fuerza aplicada va a ser igual a mg por h.
Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo, una vez arribado al lugar que quise llegar, que era H, suelto la pelotita, suelto, ¿sí? Entonces allí se va a producir el trabajo de la fuerza peso, porque ya no está la fuerza aplicada que era contraria, ya no la sostengo, yo las dejo caer. Entonces, esa cantidad va a ser igual directamente por el teorema del trabajo y la energía cinética a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado inicial. ¿Sí? Acá hay que tener cuidado porque estamos haciendo una especie de balance de energía. ¿Sí? Toda la energía que la masa en la parte superior tiene se llama energía potencial y se puede convertir en energía cinética. Cuando la soltamos, está cayendo, va por acá, por ejemplo, empieza a haber una interconversión entre lo que viene a ser la energía potencial inicial que se va convirtiendo en energía cinética. Entonces, allí, estrictamente lo que tenemos es una energía total dada por la suma de, si esto vale I, la energía en ese lugar más la cinética adquirida en ese lugar. ¿Sí? Esto es la energía total. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Suspendemos ahí la grabación, la paramos, la pausamos. Por ejemplo, si nosotros queremos identificar qué es en el fondo la energía cinética, ¿sí? En el libro que seguimos nosotros, Sears, a la cinética la identifica con la letra K y le pone o le asigna 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Van a ver ustedes dibujos simbólicos que dicen que si esta es una masa m y tiene asignada esta velocidad, esa masa m puede con el tiempo, sin duplicar la masa, por supuesto, duplicar la velocidad. ¿Sí? Por lo tanto, va a cuadruplicar la energía cinética. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si se duplica la velocidad, como la energía cinética es la velocidad al cuadrado, si la velocidad pasa a tener el doble del valor, 2 acá al cuadrado se hace 4. Entonces la energía cinética, de ser este valor K, llamémosle K sub 0 para V sub 0, que sería 1/2 de M V sub 0 al cuadrado, pasará en este otro instante a tener el valor K igual 1/2 de M 2 V sub 0 sería, ¿no? 2V sub 0 al cuadrado. O sea, 4 por 1/2 M V sub 0 al cuadrado. Y esto era 4K sub 0. ¿Sí? Interesante ver de qué manera la energía cinética está identificando efectivamente algo que es una particularidad, la energía por el movimiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular, de acuerdo a el teorema del trabajo y la energía cinética, que ya lo vimos con anterioridad, que decía que el trabajo es igual al delta de K, es decir, el K final menos el K inicial, o sea, siempre final menos inicial, delta de K. Por lo tanto, acá tendríamos, por ejemplo, para este caso, que calcular
¿sí? 4K0 sería el final, menos K0. Sería 3K0. Es decir, el trabajo es igual a 3 veces la energía cinética inicial. Es un ejemplo, ¿no? Y ahora, el trabajo efectuado por una fuerza variable o en una trayectoria curva. ¿Eso qué significa? Que hay que usar, en lugar de simplemente esta expresión, si queremos partir de la fuerza, hay que usar esta otra expresión que estoy viendo que quepa dentro del pizarrón, que será calcular la integral, ¿sí? En el caso que sea solamente variable, pero a lo largo de una sola dirección, de una misma dirección, la integral desde un valor inicial, x0, a un final, x1, ponele, de la fuerza según x por el diferencial de x. Ya acá estaría la componente de esa fuerza, que sería entonces la integral de x0 a x1 de f en su valor absoluto coseno de alfa, ¿sí? Es lo que estamos usando, o coseno de phi, para seguir un poco la notación del libro, por el diferencial de x, ¿sí? En general, esto podría también directamente escribirse para el caso que sea variable la curva por donde va la fuerza, es decir, tenemos esta curva, acá está la fuerza, este sería el ángulo phi, este sería el diferencial de L, ¿sí? Que acompaña siempre la definición de trabajo, W igual la integral desde un punto inicial a un punto final de F escalar diferencial de L igual desde un punto inicial a un punto final F coseno de phi por diferencial de L, ¿sí? Módulo. ¿Está? ¿Y qué pasa? Bueno, en el caso este, nosotros podríamos pensar a ver, creo que ya no se ve, no, ya no se ve, así que vamos a borrar acá. Vamos a pensar cómo calcular o cómo visualizar qué es esta integral, ¿sí? Esta integral, ¿sí? Cuando tenemos nuestra f de x, f sub x, de esta forma, ¿sí? A lo largo de x, es que es variable, entonces es el área bajo esta curva, ¿sí? Es el área bajo esa curva, porque acuérdense, todos estos pedacitos fx, diferencial de x, estarían visualizados fácilmente si este es mi diferencial de x, y este es el fx promedio entre... Se imaginan, es tan pequeña la diferencia que es básicamente fx. Entonces, fx, la altura, por diferencial de x por el ancho, viene a ser este pedacito. Como vamos desde el punto inicial hasta el punto final, todos esos pedacitos se suman y así tenemos el concepto de integral, ¿sí? Y saber integrar, bueno, sería saber las reglas de integración, que por ahora las vamos a soslayar y simplemente vamos a usar alguno de los casos, ¿sí? Y una definición importante después de trabajo es el de potencia. No sin antes recordar que la unidad de trabajo lo habíamos indicado con la letra J mayúscula, que corresponde al nombre de Joule. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la otra definición importante? Es la de potencia. Potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es, en términos de potencia media, como siempre, media, potencia media, ¿sí?
es el delta de trabajo en una cierta cantidad también delta de tiempo, ¿sí? Por lo tanto, la potencia instantánea, como siempre, va a ser el límite de esta expresión para delta de t tendiendo a 0, ¿sí? Y a eso se le puede poner directamente dw con respecto a t, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos que el trabajo, el diferencial de trabajo, se puede expresar como la fuerza por el diferencial de longitud, vamos a ponerlo en términos sencillos así, suponiendo que la fuerza está según la dirección, ya está, esto sería F coseno, etc. Nosotros podemos ingeniárnosla para poner esta expresión acá y poner diferencial del trabajo, F diferencial de X sobre dt, y miren esta asociación que podemos hacer, nos queda que la fuerza por la velocidad es la potencia. Si analizamos, la unidad de potencia es Joule por segundo. Joule, unidad de trabajo, por unidad de tiempo. Joule por segundo. Y esto, por definición, recibe el nombre de watt, o sea, vatio, ¿sí? Y se indica con la letra W, ¿sí? Dice, bueno, se puede decir en castellano vatios. Vatios, ¿sí? Y por ejemplo, una unidad muy conocida es la del kilowatt, ¿sí? Kilowatt. Y bueno, van a ver kilowatt hora, ¿sí? En los aparatos que miden la energía consumida en nuestras casas. Después vamos a hablar de eso, ¿sí? Porque ahí la técnica que se basa, pero no siempre respeta lo que dice la ciencia, por conveniencia de manejo de números, lo que hace es decir que esta unidad kilowatt hora es la que conviene usar mezclando unidades, porque el kilowatt mezcla, digamos, la unidad de tiempo, que es segundo, y la hora son 3.600 segundos, así que para no manejar números grandes se indica de esa forma. ¿Preguntas? La potencia sería la energía transferida por unidad de tiempo, ¿sí? Potencia es energía transferida en la unidad de tiempo, vamos a poner así, para abreviar, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Vamos a hacer un ejemplo. Una partícula sobre la que actúa una fuerza F. En un cierto intervalo de tiempo recorre un espacio pequeño también, por ejemplo, una partícula entonces, ¿sí? En un cierto delta de t, que lo podemos hacer mucho más pequeño a través de esta expresión, delta t igual a diferencial de t, que recorre un espacio delta de s igual a diferencial de s. ¿Qué va a pasar? A ver, esto me está fallando también. A ver ahí. Ahí está. Tenemos que calcular entonces primero el trabajo, ¿sí? Ahí está. El trabajo va a ser W, pero como se trata de pequeñas magnitudes, le vamos a tener que poner delta W al trabajo. O sea que el delta W, si esto se está pensando en diferenciales, también va a ser un diferencial de W.
Y por lo tanto, la definición me implica usar fuerza escalar diferencial del espacio. Ojo que esto es vector, producto escalar, vector. Por lo tanto, es un escalar. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Tenemos que aplicar la definición de potencia. Potencia, por definición, esta triple raya se lee, la potencia, por definición, es igual a la variación del trabajo con respecto al tiempo. Por lo tanto, ponemos F diferencial de S dividido dt. Y otra vez acá asociamos con la velocidad. ¿Sí? Fuerza escalar la velocidad. ¿Sí? En la boleta de la luz, que Salta y de toda la Argentina, calculo yo, las unidades vienen en kilowatt multiplicado por hora. Kilowatt por hora. Como esto es igual, 1 kilo a 1000. El watt es el watt, o vatio. Y la hora por 3600 segundos. ¿Esto qué me da? 1000, 3600 es igual a 3,6 mega es 1.000.000 watt, megawatt, ¿sí? O, perdón, acá, watt por segundo, me equivoqué, dividido segundo, ¿sí? ¿Por qué? A ver, perdón. Watt es joule por segundo. Por el segundo me queda joule, megajoule. Listo, así es, ¿sí? Por eso esto trae la confusión de que esta unidad no es unidad de potencia, sino es unidad de energía consumida, o sea, de energía, o sea, de trabajo, ¿sí? Lo que uno consume es eso. Se paga la energía consumida, no la potencia, ¿sí? Y acá ya podríamos estar al punto de entrar a un nuevo tema. Vamos a ver, hacer una pequeña interrupción a la grabación. Vamos a hacer un problemita o una aplicación que nos conduzca a ver cuál es la... ¿Se está grabando esto? No, sí se está grabando. Bien. ¿Cuál es el cálculo que me permite realizar esta figura? A ver, vamos a suponer que acá tenemos un resorte ahora, ¿sí? Un resorte, nosotros hemos visto recién una fuerza constante. Ahora vamos a ver el caso en que nuestra masa es esta y que la fuerza aplicada es esta. La fuerza aplicada que, como sabemos, tiene que ser proporcional al estiramiento del resorte, ¿sí? Si el resorte tenía su posición original acá, esto se ha estirado X, la constante del resorte es K, entonces la fuerza aplicada para retirar el resorte de la posición de equilibrio es esta. Y entonces nuestro cálculo conduce a que, como la fuerza aplicada en función de X es proporcional a X, o sea, es una recta, nosotros sabemos que el trabajo es esta área. Por lo tanto,
Si nosotros queremos estirar esto una cierta longitud X, también le vamos a poner X acá, entonces esto, como acá arriba es K por X, el valor de la fuerza aplicada, el área, simplemente el área de un triángulo, que es 1/2 de la base por la altura, de K por X. O sea, 1/2 de K por X al cuadrado. Ese es el trabajo que nosotros realizaríamos para estirar el resorte W 1/2 de K por X cuadrado. Este trabajo, si yo lo quisiera calcular en términos de potencia, ¿cuál es la potencia que uno estaría implicando si yo a esto lo suelto, ¿sí? O si lo realizo al trabajo y lo quiero identificar con la potencia, habrá que vincular dW a dt. No es tan sencillo que por ahora lo que nos tocaría hacer es ver si la fuerza aplicada se aplica justamente a la masa y yo suelto, es lo que se llama la ecuación del resorte, que la masa por la aceleración va a ser igual a menos K por X, cuando se está produciendo la dinámica de este movimiento, ¿sí? Por lo tanto, acá lo que hay que tener en cuenta es cuál es la condición inicial. O sea, si yo lo tengo al resorte estirado, tendré que saber cuánto lo he estirado, qué velocidad inicial le doy, y si es 0, entonces las condiciones serán que X tiene que ser la amplitud que yo lo solté, o sea, lo estiré, y la velocidad sería velocidad 0, por ejemplo, igual a 0. Bueno, dadas las circunstancias de que ya son las 10:10, si bien hemos empezado tarde, yo voy a pedir una pequeña pausa para luego continuar.
Estoy modificando un poco la pantalla, a ver cómo se ve. Dibujitos que se van a ver mejor así. A ver. Se ve bien ahí, ¿no? Entonces, ahí está. Es la pantalla de un televisor. Si bien puedo compartir esta máquina, es incompatible. Ahí está. Bueno, ¿se me escucha? ¿Qué pasó? Ah. Se escucha y se ve bien. A ver, otra vez se fue la pantalla. What the fuck? ¿Qué pasa acá? Pantalla, vamos. Vamos, vamos. Oh, no, está grabando. No, por Dios. Ahí va. Vamos a ver lo que es un sistema de referencia del centro de masas. Esta parte sí se va a grabar. ¿En qué consiste? Habíamos dicho que cuando la fuerza neta es cero, el sistema está aislado. ¿Por qué? Porque las partículas que están interactuando entre sí, la suma de todas esas fuerzas de interacción por acción y reacción es cero. Y si además el sistema como un todo no interactúa con el exterior, entonces el sistema se dice aislado, la fuerza neta es cero y la velocidad del centro de masa es constante, porque si bien cada partícula se está moviendo como quiera, ponele, por ejemplo, el caso del sistema solar. Sol y todas las partículas. Lo podríamos considerar aislado. Todas las partículas se mueven, pero el sistema solar se mueve con velocidad constante. Entonces, es bueno usar como sistema de referencia inercial justamente el centro de masa, porque ahí valen las leyes de la física y se las ve simplificadas en el centro de masa. Se simplifica todo desde el punto de vista o respecto del centro de masa. Por empezar, la posición del centro de masa en relación al centro de masa es cero. Claro, el centro de masa dice, ¿dónde estoy? Ah, acá estoy. Estoy en cero. ¿Por qué? Porque me coloco en ese punto y yo, centro de masa, me veo a mí mismo ahí, en el origen de coordenadas. Mi velocidad del centro de masa respecto a mí es cero. Claro, porque de afuera se me ve que yo estoy moviéndome con velocidad constante, pero si yo me subo en ese sistema de referencia, entonces estoy con velocidad cero. Y por lo tanto el impulso total, que es la masa por la velocidad del centro de masa, es cero. El sistema de referencia del momento lineal, cero. O de la cantidad de movimiento, cero. Ese es el sistema de referencia del centro de masa. ¿Cómo se analizan los problemas desde el centro de masa? Perdón, se ve que está cambiando el clima. Bueno, hay que transformar las coordenadas y luego volver, porque todo se analiza desde el centro de masa y como un observador quiere ver cómo se ve desde fuera del centro de masa, habrá que volver. Entonces, analicemos como habíamos visto sistemas de referencia. ¿Qué es lo que tenemos ahora? El sistema de laboratorio mira el sistema centro de masa con un vector posición R sub C. El centro de masa ve a cada partícula de un sistema de partículas desde su punto de vista con un vectorcito R sub I sub C. Y desde nuestro sistema de referencia, el de laboratorio, el del experimentador que está mirando lo que ocurre en un sistema supuestamente aislado, pero claro, el observador
también es parte del sistema externo, pero bueno, lo vamos a despreciar. Observa, pero no perturba. Mentira. Observa, pero no perturba. Estudia. ¿Y cuál es entonces la posición de la partícula relativa a mi laboratorio? R sub I. Y vale que R sub I, lo vemos acá, R sub I es el vector posición centro de masa más el centro de masa referido de la partícula. ¿Qué pasó? Preguntan. Por lo tanto, vale esta relación. Y a continuación comenzamos a hacer las derivadas. Tenemos, si despejamos primero, la posición de la partícula en relación al centro de masa es relativa, por lo tanto diferencia. Lo mismo pasa con las velocidades, que dije, vamos derivando, y las aceleraciones. Ahora, según Tipler, bueno, Tipler en su momento, la velocidad de cada partícula en relación al centro de masa le llama U sub I, y la velocidad del centro de masa le llama V sub cm mayúscula. Entonces, la diferencia es la relativa, ¿ven? Y como la velocidad del centro de masa, hemos dicho, es cero, ¿qué es lo que ocurre? El numerador es cero. ¿Y el numerador qué me está dando? La posibilidad de ver que la suma justamente de los momentos, estos, se compensa. O sea, se compensa porque uno es la resta del otro, o sea, el otro con signo menos. O sea, la cantidad de momento o momento lineal de centro de masa antes igual a menos la cantidad de movimiento después. Veamos con esta figura. Tenemos una partícula M1 que va hacia otra M2 con una velocidad mayor, la va persiguiendo, digamos. El centro de masa tendrá su velocidad del centro de masa. ¿Qué pasa? Este es el sistema de referencia original. Con el sistema de referencia del centro de masa, lo que parece es que las partículas se dirigen hacia el centro de masa. ¿Por qué? Porque van a chocar. Miremos de vuelta esto. Esta partícula con mayor velocidad se dirige hacia la partícula con menor velocidad, pero mayor masa. El centro de masa es, ¿se acuerdan cómo calculamos? La velocidad del centro de masa según lo vimos. Por lo tanto, como se está acercando la partícula 1 a la 2, desde el centro de masa, dice el centro de masa, las dos se me vienen encima. ¿Se entiende eso? Y se pueden sacar las relaciones que al final conducen a la solución de cualquier problema que se nos plantee respecto de datos concretos de velocidades. Y se vuelve a la velocidad del centro de masa. Ejemplo, veamos un ejemplo concreto. Tengo una masa 1 de 2,5 kilos, o sea, 2,5 kilogramos. Eso va a una velocidad de 10 metros por segundo. Y una masa M2 que va al encuentro de la primera con una velocidad V2 de menos 2 metros por segundo, según el mismo versor I. Se van a chocar. Determinar el impulso total, la velocidad del centro de masa y las velocidades relativas U1, U2 con respecto al centro de masa. Primer paso. Cantidad de movimiento total, M1 por V1 más M2 por V2. Definición lisa y llana de suma de cantidades de movimiento. ¿Bien? Punto B. Bueno, hagamos el cálculo. Con los datos, 2,5 kilogramos por 10 metros por segundo más 3,5 por menos 2 metros por segundo, porque acá ya estamos poniendo... ¿Sí? ¿Qué pasó? Estamos poniendo los datos. Hacemos los cálculos y me da 18 kilogramos por segundo, según I. Velocidad del centro de masa, simplemente es esta fórmula, pues. Tengo el P total, la masa total, listo. Me da que la velocidad del centro de masa es 3
metros por segundo según I. ¿Cuál es la velocidad relativa de 1? Es la velocidad que nos daba menos la velocidad del centro de masa que la acabo de calcular. 10 menos 3 metros por segundo según I. O sea, lo mismo para U2. ¿Sí? Menos 2, menos 3. ¿Sí? Y queda U1, 7 metros por segundo según I. U2, menos 5 metros por segundo según I. ¿Qué pregunta pueden tener por acá? Quizás fui muy rápido con los cálculos. Obvio, si uno los tiene en pantalla, los hace rápidos. Acá lo que hay que hacer es seguir la secuencia, ¿sí? Se verifica que la cantidad de movimiento en relación al centro de masa es 0. Veamos. Sí. ¿Por qué? Porque la cantidad total de cantidad de movimiento con relación al centro de masa es la masa de la primera partícula por su velocidad relativa al centro de masa, más la masa de la segunda partícula por su velocidad relativa en relación al centro de masa. ¿Y eso a qué es igual? Con los datos del cálculo, 2,5 kilogramos la primera masa, por su velocidad relativa, más 3,5 kilogramos por su velocidad relativa, que daba menos 5. Esto da 17,5 menos 17,5 kilogramos por segundo y por metro, bueno, multiplicado, igual a 0. ¿Cuál es la energía cinética de un sistema de partículas? Vamos avanzando paso a paso, repitiendo lo que vimos antes para una partícula. Ahora vemos para muchas partículas, o para dos, como ejemplo. La energía cinética es muy fácil. Se puede determinar a partir de la cuestión de sistema relativo. La energía cinética es la energía cinética del conjunto visto desde el punto de vista del centro de masa, o sea, un medio de la masa de ese conjunto de partículas, por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Y luego toda la sumatoria de un medio de la masa cada una por su velocidad relativa al centro de masa al cuadrado de las energías cinéticas relativa al centro de masa. Esto se puede deducir fácilmente, como digo, a través de la transformación de un sistema observador o observador centro de masa y partícula, ¿sí? Cosa que ya les pasé recién. Ahí vamos al nudo de la cuestión que se resuelve con este conjunto de ecuaciones. Los choques o colisiones en una dimensión, por empezar, la más fácil. Acá está una fotografía de dos automóviles que han chocado de frente. Bueno, probablemente sea de un laboratorio porque los dos automóviles son iguales. Pero acá yo tengo una fotografía tomada hace unos años donde se ve en el Parque Belgrano, ¿sí? Cerca donde yo vivo, está la farmacia Alanca, y le hago propaganda, ya están por cerrar. Un choque de este vehículo que se ve el resto del otro, y si vemos la otra fotografía, acá está el otro vehículo. Por lo general, cuando siento el estampido del choque, salgo con mi máquina fotográfica digital y saco la foto para luego mostrársela a ustedes. Este es el tipo de problemas que se pueden resolver. Miren, acá tenemos el cartel que decía 40 de máxima. Y si amplificamos la fotografía, ampliamos, ¿qué se ve acá? Todo el derrape de este vehículo que cuando vio que el otro venía por acá, frenó, pero además tienen tal mal estado los frenos que quedó mirando para este lado. O sea, los frenos estaban desparejos. Ya con eso, y aparte porque el otro sale a su derecha, por más que esto sea avenida, el que tiene prioridad es el que viene por la derecha, no se respetó el cartel de velocidad máxima, una serie de cosas que hacen los peritos justamente.
Bueno, ahí me dice que las baterías se está agotando, así que lo vamos a enchufar a la computadora. Ahí va. Entonces, ¿cómo se estudian las colisiones o choques? Pensemos como recién dos objetos que van a chocar. Hay un antes y un después. ¿Qué pasa? No interesa la interacción durante el choque. Insisto, interesa qué pasó antes y qué pasó después. ¿Por qué? Veamos un choque breve. En el juego del billar, viene una bola de billar con cierta velocidad y va a impactar contra otra. Entonces tenemos la velocidad inicial única de una de las bolillas o bolas de billar. La otra está quieta. Luego, en el momento posterior inmediato del choque, se tiene esta imagen. La que venía con una cierta velocidad inicial, la número 1, cambia su intensidad y dirección. Cambia el vector velocidad a un vector velocidad 1 final. Y la 2, que estaba quietecita esperando el choque, acá se la ve que cambió su velocidad 2 final. Era inicialmente 0. Con esos datos, más las masas, ya se aplica el principio de conservación del impulso total y se puede resolver algún tipo de problema con ciertos datos, ¿no? Lo que interesa es observar la siguiente figura. Esto sería lo que sucede cuando hay una fuerte interacción, como es el caso de un choque. La fuerza de la interacción, que es por acción y reacción, tomamos una sola de las dos fuerzas de los dos cuerpos, tiene antes del choque un valor 0. Inmediatamente producido el choque al tiempo inicial del choque, que dura un intervalo de tiempo pequeño, esa fuerza sube a una gran intensidad y luego, cuando ya los cuerpos se separan, luego del choque, se anula. Bueno, eso no nos interesa. Insisto. Con este dato, claro, tendríamos un montón de cosas referidas a cómo se han deformado los cuerpos, los vehículos, pero no nos interesa. Si hay que diagnosticar por qué, quién fue el que traía la mayor velocidad, quién es el que infringió la regla, bueno, con ver el velocímetro, bueno, ahora son digitales, por ahí se pierde la imagen, pero los que tenían el velocímetro con aguja, la aguja a veces quedaba marcando la velocidad final. Y entonces, ¿qué interesa? Insisto, un simple gráfico como este. Velocidad 1 inicial. Velocidad 1 final. Velocidad 2 final. Este simple gráfico es indicativo del choque de dos partículas bidimensional. ¿Ven? Acá tenemos una fotografía, se llama estroboscópica, porque es un sistema de lámpara que hace flash con mucha frecuencia y a medida que la partícula 1 se avecina para chocar con la partícula 2, ya le va sacando fotos y cuando se produce el choque, ¿qué es lo que hace? Saca todavía fotos de la partícula 1 alejándose y de la partícula 2, que en ese momento sufre el impacto y también se aleja. ¿Qué se observa acá? Que la partícula 1, fíjense el distanciamiento que hay, más o menos equidistante, porque viene con velocidad constante, en el momento anterior al choque. Fíjense en el distanciamiento más pequeño después del choque. Quiere decir que la partícula 1 disminuye su velocidad. ¿Por qué? Porque le transfiere cantidad de movimiento a la otra partícula. ¿Sí? Ahí se está acercando las 12 del mediodía. Ya es. Esto
también se observa en lo que se llama la cámara de niebla, que es un sistema que permite visualizar los trazos de partículas subatómicas, ¿sí? Protones, electrones a gran velocidad que chocan, como por ejemplo este, venía así, se ve que choca, siendo este masivo, con algo menos masivo, le pega una patada y sigue su trayecto casi sin inmutarse, por decirlo así, ¿no? Este sería otro tipo de choque. Es una bala que le pega una manzana, la atraviesa y la destroza. Y con fotografía de muy alta velocidad se observa la bala emergiendo después del choque. Y hay otro tipo de choques, dos estrellas, ¿sí? O dos constelaciones. Acá hay que agarrarse, sentarse bien, porque es una cosa inimaginable. El choque de dos constelaciones implica mirar el firmamento, con telescopios por supuesto, y decir, estas dos constelaciones están hace miles de millones de años chocando. Eso es lo que nosotros recibimos ahora. Y entonces por medio de supercomputadoras se hace una simulación del choque de dos constelaciones, simplemente usando el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Y acá está la simulación, miren. Incluso tienen los nombres que corresponden a las constelaciones, la NGC 5195, códigos que usan los astrónomos. ¿Y qué pasa? La simulación por computadora indica este tipo de acción. Entre una foto, en realidad, entre una simulación y la otra pasan miles de millones de años. Entonces, volvemos. Antes del choque, velocidad V1, velocidad V2, constantes. Si V2 es 0, es constante. Después del choque, bueno, tendremos velocidad V1 final, velocidad V2 final, constantes. Si el choque es elástico, ahí viene la parte de la energía. La energía cinética total para un choque elástico es la inicial igual a la final. Claro, el caso, por ejemplo, de una bola de billar que choca contra otra. Se puede pensar fácilmente que ese choque es elástico. La energía cinética total se mantiene, aparte del impulso total. Si el choque es inelástico, con deformación, como el caso de automóviles, y bueno, ahí la energía cinética total no es igual que la energía cinética final total. Y porque hay parte de la energía que hay que sumarla, pero se pierde, ¿sí? Por calor, es la deformación que le produce a la chapa de los automóviles. Entonces, ahí terminaríamos esta parte de choques. Fíjense, acá las fechas, diría que esto estaríamos en septiembre. Y todavía nosotros estamos recién en noviembre, no, en diciembre, tratando de remontar lo que se dio en años anteriores, en septiembre. O sea que esta es la pérdida que produjo la decisión política de no dar por finalizado el cuatrimestre inicial, cuando debió, sino prorrogarlo hasta el 9 de octubre. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces, cuando los choques son elásticos, decíamos, la energía cinética se conserva. La inicial, que nos lleva a subíndice, es igual a la final.
Si son dos cuerpos, la energía cinética inicial, ahí viene una gran fórmula en apariencia. Esta fórmula es muy sencilla. ¿Por qué? Y porque tiene la energía cinética inicial de la partícula 1, que es un medio de la masa de esa partícula, por la velocidad de esa partícula al cuadrado inicial. La masa inicial y final, suponiendo que no se rompen las partículas, se conserva. Lo mismo la suma, la masa inicial y la velocidad inicial, perdón, al cuadrado, energía cinética inicial, de la segunda partícula. Y va a ser igual a la suma de las partículas, de las energías cinéticas de cada partícula. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué? Y bueno, la anterior estaba siendo esta, la de conservación del impulso lineal total. Impulso lineal o cantidad de movimiento inicial total igual al impulso, cantidad de movimiento final. La suma M1, B1 más M2, B2, según el subíndice que corresponda. ¿Sí? Entonces, normalmente los datos pueden ser velocidad 1 inicial, velocidad 2 final, velocidad 2 inicial, perdón, y la incógnita, velocidades finales. En realidad, cuando hay un choque, se tienen los rastros, ¿sí? Los derrapes. Entonces, hay ciertas tablas de acuerdo al peso del vehículo, al tipo de goma, si está muy gastada o no está gastada, que darían, a partir del trazo de la frenada, más o menos una estimación de las velocidades. Esa ecuación, entonces, si el choque es elástico, que falta, es esta. Se tienen dos ecuaciones con dos incógnitas. Reajustando, bueno, fíjense, se puede tomar, sacando el medio de cada una, ¿sí? Llevando a diferencias de cuadrado. Esto es importante tenerlo en cuenta, se pasan de miembro y se tienen diferencias de cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno saca factores comunes, las masas. Eso simplifica, porque hay que saber que la diferencia de cuadrado es el producto de una resta por una suma de los cuadrados respectivos. ¿Sí? Eso hay que saberlo de álgebra. Se tiene esta otra ecuación. Por lo tanto, con la primera, que era esta, y con esa, suponiendo velocidades según más i, ¿qué se tiene? Bueno, que la primera, que era vectorial, se termina escribiendo de esta forma. Y se puede tomar las ecuaciones y hacer el cociente miembro a miembro. De esta manera. Por lo tanto, miren acá, se simplifica de alguna manera, acá ve, B1i menos B1f, en el denominador es lo mismo, ¿sí? Porque hemos elegido hacer el cociente miembro a miembro. ¿Ve? Acá está el otro miembro. Por lo tanto, ¿qué queda? O queda esto. La suma de la velocidad inicial de la 1 más la velocidad final de la 1 es igual a la suma de la velocidad final de la 2 más la velocidad inicial de la partícula 2. O sea, se puede hacer refiriendo al mismo tiempo, el inicial sería la resta de la velocidad de la partícula 1 menos la velocidad de la partícula 2 igual a la resta de las velocidades de la 2 final menos la 1 final. Todo esto, insisto, es álgebra. Lo que está mostrado acá es una manera de simplificar el álgebra. Por lo general, cuando uno se mete en estos problemas, quiere hacer todos los desarrollos que son bastante largos. En cambio, de esta manera se simplifica. Vean esta vía de simplificación que está hecha también en los libros. Reescribiendo entonces, ¿qué me queda? Que que hay un cambio de velocidad, o sea, velocidades relativas son estas. Velocidad 2 final menos velocidad 1 final es igual a menos
la relativa 2 inicial menos 1 inicial. Como B2 menos B1 es la velocidad relativa B2,1, o sea, la velocidad de 2 con respecto a 1, o cambiando el signo de 1 con respecto a 2, ¿sí? ¿Ves? La velocidad relativa de 2 relativa a 1. Si 1 y 2 van a chocar, entonces esto tiene que ser negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está diciendo que se acercan. Y si se acercan, entonces la velocidad 2 inicial es menor que la velocidad 1 inicial que va hacia el encuentro de la 2. Siempre que uno esté a la izquierda, bueno, eso también es una convención, ¿no? 1, como hemos visto recién, la partícula 1 viene de la izquierda. Entonces, menos B2i menos B1i es la velocidad de aproximación de los objetos. Claro. Entonces, cuando se alejan después del choque, lo que tenemos es lo contrario para la velocidad 2 final menos la velocidad 1 final. ¿Sí? Porque se alejan después del choque. Y estamos hablando en una dimensión. Por eso, velocidad 2 final menos velocidad 1 final es la velocidad de retroceso de los objetos. Si el choque es elástico, ¿qué hay que usar? Y bueno, se pueden usar estas mismas ecuaciones, pero si el choque es inelástico, chao. Ahí vamos a tener dos casos. Uno que sea perfectamente inelástico, es decir, las dos partículas quedaron pegadas una con la otra. Por lo tanto, la velocidad final de la 1 y la velocidad final de la 2 es igual a la velocidad final del centro de masa. O sea, que es la velocidad inicial del centro de masa. Es lo que veíamos con la bala y la madera en donde se incrusta la bala. ¿Sí? Ahí está. Caso de la bala incrustada. ¿Sí? M1 por B1 inicial más M2 por B2 inicial. Eso sería el momento inicial antes del choque. Están separadas. Acá se pone a propósito el caso en que la madera no esté en reposo, sea B2, sea distinto de 0, pero cuando chocan las masas están iguales. O sea, se suman en realidad. ¿Se suman dónde? Y porque se han incrustado dentro de todo el objeto cuya velocidad del centro de masa es la que hemos puesto antes. Ahora, si no es elástico ni perfectamente inelástico, hay que hablar de lo que se llama un coeficiente de restitución, en donde en cada problema lo van a ver con más claridad, pero se define de la siguiente manera. De alguna forma hay que medir la elasticidad de un choque. Eso se hace refiriendo el cociente de lo que era la velocidad de retroceso con la velocidad de aproximación. O sea, se le da la letra E a este coeficiente de elasticidad justamente, igual a menos B2 final, menos B1 final, o sea, lo que es después, sobre la velocidad 2 inicial menos 1 inicial. ¿Sí? Si E igual a 1, el choque es elástico. ¿Por qué? Y bueno, miren, si el choque es elástico, la velocidad 2 final es igual a la velocidad 1 final. Claro, porque la 1 le transfiere a la 2 su velocidad. Choque elástico. Si E es igual a 0, el choque es perfectamente inelástico. Claro, miremos. La velocidad 2 final es igual que la velocidad 1 final. Se hizo 0. Perfectamente inelástico. Bien, yo creo que ahí terminaríamos este nuevo tema y hemos adelantado bastante porque, como les dije, por escrito en el WhatsApp, me interesaría que ahora avancemos y consolidemos, vamos a tener que hacerlo resumido, lo que hubiera podido ser la finalización del cuatrimestre, que no lo va a hacer sino hasta marzo. Y yo creo que así las cosas no marcharán bien si no recuperamos el ritmo normal de la universidad, que era que a esta altura se terminaba el cursado y el dictado, los alumnos preparan
los exámenes finales, luego pasan las vacaciones, pueden disfrutar de las vacaciones, pero si hacen una especie de curso de verano que se lo dan a ustedes mismos, estudian y preparan la materia, los primeros días de febrero se rinde y se aprueba las materias que están pendientes. Así que ahí dejamos, pero dejamos abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer.